Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, después de prácticamente 2 semanas sin poder realizar la llamada o grabar el mensaje del amanecer espiritual, ya podemos, por la gracia del Señor, retomar este tipo de actividad que al menos para mí resulta tan necesaria y tan beneficiosa para poder continuar el largo camino de acercamiento progresivo hacia la suprema personalidad de Dios, que siempre ocurre únicamente por la misericordia del propio Señor y por la misericordia de aquellas grandes almas o devotos puros que están al servicio del Señor. Vamos a un poco recordar que nos habíamos quedado en el episodio primero. Estábamos leyendo el Srimad Bhagavatam, el primer canto, capítulo número 8, y nos habíamos quedado en el episodio donde Ashwatthama, el malvado y degradado Brahman, había invocado otra vez el arma Brahmastra, pero esta vez contra un embrión, o sea, contra una criatura que se estaba formando en el vientre de Uttara. Uttara llevaba en su vientre al último heredero de la dinastía de los Pándavas, que también vamos a recordar representa a la dinastía de aquellos que trataban de mantener una vida dármica, o sea, una vida guiada por el conocimiento y realizar actividades prescritas. Recordar también que las actividades prescritas son aquellas actividades dadas por el propio Señor para que nuestra vida en esta tierra pueda transcurrir de una forma favorable, en armonía con todo lo que existe, para que así todo pueda ser próspero y así todo pueda producir adecuadamente y mitigar los sufrimientos adicionales, pero al mismo tiempo para ir logrando el estado de liberación del condicionamiento material y poder alcanzar el estado de conciencia de Dios o conciencia de Krishna. Entonces los Pándavas ya solo les quedaba un heredero. Si ese heredero moría, eso significaba que los Pándavas con el paso del tiempo iban a dejar de estar en esta tierra y por tanto el Dharma se iba a perder, o sea, la vida recta, la vida siguiendo al Señor Supremo, la vida de servicio, de relación y amor por Dios, ese estilo de vida se iba a perder. Si eso sucedía, la tierra iba a entrar en un gobierno de mentes completamente torcidas, y entonces la infelicidad, por supuesto, iba a ser creciente y también muy desastrosa, aunque eso lo estamos viendo también ya hoy en día de manera progresiva. Entonces, teniendo en cuenta eso, Ashwatthama convoca o invoca al Brahmastra y entonces es lanzado para acabar con la vida de ese feto que estaba creciendo en el vientre de Uttara. Ese niño que venía allí era el nieto de los Pándavas. Y entonces Uttara, muy desesperada al darse cuenta del inminente peligro para su criatura, ella ora al Señor Krishna, quien representa a la suprema personalidad de Dios, que por favor la salvara, que no importaba si ella se quemaba o si ella moría, pero que esa criatura indefensa se salvara. Y veíamos entonces en ese punto que los Pándavas, o sea, padre y abuelo y tío abuelos de esa criatura, que eran grandes guerreros, se pusieron en guardia para tratar de defenderse, pero ya no había tiempo.
de defenderse contra el Brahmastra. Entonces en ese punto, ¿qué hace el Señor Krishna? Quien siempre protege a su devoto y entonces siempre está pendiente de que la vida adecuada o la vida dármica o la vida basada en principios rectos se mantenga al alcance de todos para que todo el mundo pueda cambiar su estilo de vida. ¿Qué hace Krishna frente a la súplica de Uttara? Dice el texto número 14 lo siguiente: el Señor del misticismo supremo, quien es conocido como Sri Krishna, reside en el corazón de todos en forma de Paramatma o superalma. Como tal, solo para proteger al descendiente de la dinastía Kuru, cubrió el embrión de Uttara con su energía personal. Aquí nos da este texto varios recordatorios, que son recordatorios que siempre las escrituras nos proponen a reflexionar sobre ellos todos los días, porque son la base o son una parte de la base de nuestro sostén espiritual o de nuestra fe. Dice: el Señor del misticismo supremo. O sea, aquí dice, en sánscrito dice Atma Yogishwaro Hari. O sea, se refiere a Hari. Hari es uno de los nombres de Dios, que uno de sus significados es aquel que nos roba el corazón. Aunque en verdad viene de la raíz sánscrita Hara, que significa varias cosas. Significa energía espiritual, pero también significa ladrón o robar, o sea, aquel que roba todo. Entonces Hari, Señor Krishna explica en las escrituras que Él deja a su devoto sin nada para que su devoto solo lo tenga a Él como posesión completa. Pero bueno, si usted llega a tener al Señor Supremo como posesión única, entonces se puede entender que usted lo tiene todo, porque Él es todo. O sea, todo está en Él. Entonces Hari significa que el Señor es tan atractivo, tan dulce, que roba el corazón. Pero no solo roba el corazón, sino que le roba el deseo o la atracción que su devoto siente por todas las cosas del mundo material. O sea, eso quiere decir que la atracción hacia el Señor nos va liberando de la atracción que sentimos hacia todos los otros elementos del mundo material, incluyendo las relaciones interesadas o las relaciones que están basadas también en la ignorancia. O sea, nos libera de eso. Entonces dice Atma Yogishwaro Hari. O sea, este Yogishwaro significa, es una combinación de palabras. Yogishwaro es la combinación de la palabra Yoga y Ishvara. O sea, Ishvara como entendiéndose como controlador y Yoga en este caso entendiéndose como poderes místicos o misticismo. Por tanto, Yogishwaro significa aquel que es el controlador de todos los poderes místicos o de todo misticismo. Y entonces aquí, o sea, y Hari, o sea, Hari, el Señor Supremo que nos roba el corazón a todos, es el controlador de todo misticismo. A veces los practicantes de diferentes caminos se quedan alucinados cuando ven a un exponente de cierta filosofía o de cierta práctica que muestra ciertos aparentes poderes místicos, como esos poderes o capacidades desarrolladas no son comunes, aunque todos las pueden desarrollar, pero no están comúnmente desarrolladas. Las personas se quedan así deslumbradas, ¿verdad? Y por esa atracción de tipo material, porque cuando usted se deslumbra por el poder que exhibe alguien, ese deslumbre es material, sutil, pero material. Y las personas se deslumbran y siguen, se vuelven asiduas a escuchar las enseñanzas de este tipo de personas y abren sus corazones y dicen: oh, este es un gran místico, ¿verdad? Entonces, sin embargo, muchas de esas mismas personas no sienten atracción por el Señor Supremo. Entonces se debe comprender, la Escritura explica que se debe comprender que cuando actuamos de esa manera, estamos actuando como unos simples tontos y necios, porque ¿cómo vas a sentirse atraído por alguien que muestra una simple capacidad desarrollada
que ni siquiera las muestra todas porque no son una. La literatura habla de 8 capacidades que se pueden desarrollar, conocidas como siddhis o poderes místicos. Y entonces se siente atraída hacia alguien que muestra una de esas desarrolladas, y a veces ni a plenitud, y sin embargo no siente atracción por aquel que las muestra todas a plenitud y de manera ilimitada, o sea, Yogishvara. Ese Yogishvara Hari es el Señor Supremo. Entonces es como si usted sintiera atracción, ¿verdad? Por una cuña muy pequeña de pastel, muy sabroso, pero es tan pequeña, y no sintiera atracción por el pastel completo, que tiene muchos sabores incluidos en diferentes lugares, y usted solamente cogió una donde hay un solo sabor ilimitado, o sea, ilimitado. Es un pensamiento un poco tonto, ¿verdad? Porque si usted ya decidió sentirse atraído por algo y va a encaminarse en un camino, entonces hágalo en serio, hágalo a lo máximo. O sea, trate de, si va a ir por eso, vaya por eso en toda su totalidad, en su máximo expositor. Entonces, sentir atracción por una cuestión de esas y no sentir atracción por aquel que es el dueño de todas esas capacidades, entonces no tiene sentido. Si usted lo piensa, no tiene sentido. Y entonces de hecho se convierte en algo sin mucho resultado, porque usted lo que se vuelve es simplemente un fanático de una determinada criatura, persona que está exponiendo algo. Pero si usted saca al Señor y usted se centra en la figura de esa persona, entonces eso es idolatría. Seguir o admirar a una persona por las cosas que ella muestra y no comprenderla en relación al Señor, entonces ya eso es idolatría. Desvía nuestra atención del objeto superior de atención. Entonces aquí nos recuerda que el Señor es el dueño, el poseedor de todos los poderes místicos, de todo misticismo, el máximo. Nadie se le iguala, nadie lo supera. Si usted quiere, aún tiene su mentalidad y desea algún tipo de capacidad y todavía tiene eso pendiente, algún tipo de anhelo relacionado a eso, entonces aún así la Escritura recomienda, entonces recurre a las ciencias del Bhakti o a las ciencias de la adoración del Señor o a la ciencia de ofrecer servicio devocional al Señor Supremo, porque mira, Él es el dueño, Él es Yogishvara, Él es el dueño de esas capacidades místicas. Por eso Srimad Bhagavatam más adelante va a recomendar que ya sea aquel que quiere la liberación, como aquel que no quiere nada, como aquel que quiere cosas materiales, lo que sea, el que quiera lo que sea, la medida más inteligente es que comience a adorar únicamente a la suprema personalidad de Dios. Únicamente. Y si acaso siente alguna atracción hacia otra personalidad o figura, entonces tiene que verla o debe comprenderla en relación a la suprema personalidad de Dios. De lo contrario, esa adoración se convierte en un camino de distorsión, o sea, nos desvía de la meta verdadera. Entonces, la segunda información que se nos da en el texto o que se nos recuerda en el texto después de Yogishvara, dice que reside en el corazón de todos en forma de Paramatma. La literatura también está llena de enseñanzas donde nos muestra que el Señor está en el corazón de toda entidad viviente. Él está allí siempre, nunca está ausente, nunca falta. Alguien preguntaba una vez a un maestro, ¿verdad? ¿Y por qué yo no lo puedo ver? Y entonces el maestro decía, porque tienes los ojos muy cubiertos de tantos velos y además de eso estás mirando en otro sentido. Estás mirando hacia afuera y cuando miras hacia adentro te quedas ahí enrollado en la mente o en los sentimientos vinculados a la mente, los dolores, cosas así. Entonces es necesario trascender todo lo relacionado a eso. Y es necesario que uno se vaya purificando de todos esos velos. Entonces se puede abrir los ojos con los cuales se pueden ver al Señor. Pero entonces uno comprende, allí está.
Hay personas, por ejemplo, que siempre están buscando en su práctica el poder verse a sí misma como criaturas espirituales o como almas espirituales, y cuando llegan a ese paso o a ese logro, sienten que ya están en la plenitud de la autorrealización. Pero eso simplemente es la autorrealización como ser, o sea, me descubrí, soy el ser. Realmente no tengo vínculo, no tengo atadura a las cuestiones materiales, ¿no? Y uno se libra en ese momento de la identificación material y por tanto adquiere una mente estable. Pero esa mente estable, mantenerla le da mucho trabajo, porque la entidad viviente tiene la naturaleza de querer ser activa, y entonces ese deseo de ser activa va a pulsar en ella, y de un momento a otro, cuando menos lo espere, va a sentir atracción, va a sentir cierta tendencia a de nuevo enredarse en las cuestiones de las ataduras materiales. Entonces uno podría pensar, no hay forma entonces de liberarse de manera completa y estable, pero Srimad Bhagavatam y otros textos explican que sí. La forma es que te des cuenta de que esa no es la meta suprema. Descubrirte como ser, como energía espiritual, como conciencia pura no es la meta suprema, es simplemente un paso importante. Pero tienes que continuar allí, porque entonces tienes que preguntarte, ¿y este ser y esta criatura espiritual de dónde viene y cómo es que se mantiene en este mundo material? Y entonces sigues pensando en esa cuestión y en su debido tiempo se revela aquel que es su fuente, su compañero, el testigo, el ayudante, el maestro, el siempre presente, el Señor Supremo en forma de ser también, o sea, de alma, que está allí junto a esa alma individual, pero con una potencia aún mayor. Por eso se le llama Paramatma en la literatura védica, Paramatma, Paramatma, o sea, el Atma suprema, el alma suprema de todo cuanto existe. Y entonces allí la criatura dice, wow, mira, esto es superior a mí. Y entonces se comienza a preguntar, ¿no? ¿Cómo puedo establecer una relación con eso? Y así seguimos. Esto lo vamos a ir viendo en el camino, pero es simplemente eso. O sea, el Señor Supremo está ubicado en mi corazón. El Señor está siempre ubicado en mi corazón, por tanto siempre, si yo sigo el método correcto y si yo me dispongo de la manera adecuada, siempre voy a poder despertar o establecer una relación consciente con ese Señor. A veces muchas personas dicen, yo oro al Señor, pero ¿a quién estás orando? ¿Dónde tú depositas tu atención cuando estás orando? ¿En qué identidad? ¿En qué ser? ¿Cómo tú sabes que estás orando al Señor? Hay personas que dicen, no, yo simplemente lo sé. Sí, simplemente lo sabes, pero ayuda a ver a los otros, a ver cómo tú lo sabes. Es necesario identificar al Señor. Si uno no comprende al Señor bajo una identidad determinada, entonces es muy difícil poder dirigir a Él nuestra atención. De hecho, es imposible. Se vuelve un ejercicio de abstracción. Pero el Señor no es abstracto. Entonces, ir comprendiendo al Señor, primero como Brahman, o sea, aquello que está en todas partes y en lo cual ocurre todo, etc. Después irlo comprendiendo como Paramatma, o sea, el Señor está localizado, está allí como testigo, compañero, inseparable, amigo, guru, o sea, maestro, guía, está allí, siempre junto a mí, pero ese junto a mí significa junto a mí como alma espiritual, o sea, Él está junto a mí. No se trata de junto a mi cuerpo, ni se trata de junto a cuando yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello con el cuerpo, no. El junto a mí de la escritura se trata junto a mi alma. Pero ¿qué pasa? Desde la concepción materialista de la vida, como nos comprendemos como cuerpo material y nos identificamos como cuerpo material, la idea que tenemos es que el Señor está parado junto a nosotros o que está acompañando este cuerpo, ¿verdad? A veces una persona puede preguntar, ¿y por qué fulano tuvo un accidente si él decía siempre que el Señor iba con él y estaba junto a él? Pero esa es una pregunta que está elaborada con errores desde el principio. Porque primero hay que comprender qué significa ese junto a él.
Ese junto a Él significa junto a la esencia espiritual, junto a la fuerza de vida, junto al alma. Aún teniendo ese accidente y aún ese cuerpo quedándose inutilizado, sin vida, el Señor sigue estando junto a esa criatura, junto al alma espiritual, y la acompaña en su tránsito y la acompaña en su derivación. Y después el Señor sirve como testigo en este proceso de determinación hacia qué otro tipo de vida o tipo de cuerpo va a pasar esa criatura. O sea, el Señor nunca está ausente. Pero si la concepción nuestra es yo soy este cuerpo, entonces cuando uno lee el Señor está junto a ti, uno piensa automáticamente por lógica, el Señor está junto a mi cuerpo. No. El Señor no está de presencia material así directamente en este mundo. Ese espiritual está junto al alma. Y nunca vas a poder percibir su cercanía, su presencia, a no ser que vayas trascendiendo la identificación con el cuerpo, la identificación con el alma, la identificación con todas las relaciones que has creado a partir de este cuerpo. Y eso es purificación. Y entonces cuando uno llega poco a poco por la quietud progresiva de la mente y la liberación progresiva de la mente a establecerse en el ser a través del uso de la inteligencia, no de la inteligencia mecánica o aprendida en la escuela, sino de la inteligencia que el propio Señor nos va dando cuando nosotros sinceramente deseamos entregarnos progresivamente a Él. Y cuando asumimos con seriedad textos como el Srimad Bhagavatam u otros textos, por ejemplo los textos del cristianismo u otras tradiciones serias que nos hablan sobre el Señor. Poco a poco entonces uno va desarrollando la capacidad de ir percibiendo la presencia del Señor allí, en el alma. Se puede percibir allí, por decirlo así, en la zona del corazón. No está en la mente, no está en el cuerpo, no está en ningún otro sitio. Está en la propia esencia de nuestro ser. Allí es donde hay que buscar, allí es donde hay que situarnos cuando queremos tratar de experimentar su presencia como Paramatma. Cuando queremos afrontar una situación, cuando queremos orar, cuando queremos meditar en Él allí. Lo vimos en el Bhagavad Gita y tuvimos también texto del Srimad Bhagavatam cuando hablaban del yoga místico, ¿verdad? Después que hacen todo el proceso que hacen, relajan la mente, la concentran en la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Se dice que medita en la forma del Señor Supremo que se encuentra situado justo allí de pie en el loto de tu corazón. Entonces describe esa forma para que el trascendentalista que sigue ese camino pueda meditar en esa forma, pero le dice que está situado de pie en el verticilo, o sea, en el centro del loto de tu corazón. Y es para que saque la atención de la mente. Tienes que sacar la atención de la mente, porque es en la mente donde están todos nuestros enredos. Todos los enredos de nuestra existencia están en la mente, porque es en la mente donde están los significados, los apegos, las lujurias, los odios, las cosas, todo está allí guardado. Y entonces hay que trascender la mente material. Y hay que ir hacia algo más profundo y más primario. O sea, hay que ir hacia el ser, hay que ir hacia el corazón, hay que ir hacia el sentimiento primario. Hay que ir hacia tratar de experimentar la existencia pura, la existencia en sí misma. Y allí, solamente allí, es el sitio correcto para experimentar la presencia del Señor. Muchas veces si uno hace eso, uno se puede percatar que cuando lo logra, va a experimentar diferentes tipos de pensamientos, preocupaciones y cuestiones, pero puede experimentar conscientemente que esas preocupaciones y cuestiones están sucediendo en un área diferente a la cual uno se encuentra en ese momento lúcidamente consciente. Y uno se puede experimentar como si estuvieran sucediendo detrás de uno, y como si la presencia del Señor estuviera frente de uno. Entonces uno puede sentir cómo existe una tendencia de la atención
a irse de nuevo hacia esos asuntos. Pero entonces uno, como está consciente, decide en sí mismo, no, yo tengo que seguir experimentando esta presencia que siento frente de mí. Y uno se detiene allí y deja que la mente siga con su discurso, pero uno vigila y no corre detrás de ese discurso. Entonces uno observa este fenómeno y uno es cuando se va afianzando en que hay una diferencia. Todos los asuntos que llaman asuntos de tu vida material, asuntos de tu vida en este mundo, están sucediendo todos en un área diferente de tu existencia que no es el área de la conciencia pura. Mientras que el alma está en la conciencia pura, entonces tú debes ejercitar esa presencia pura allí en la presencia del Señor. Y desde esa presencia y constatación de la existencia, de la presencia del Señor, aún muy primitiva, pero ya la experimentas, entonces tú decides quedarte allí refugiado y permites entonces que desde allí sean vistos, sean mirados todos los demás asuntos. Pero si tú dejas esa presencia y dejas que tu mente se enrede en todos los asuntos, aún los más graves que hay, para tratar de resolverlos en tu mente, entonces vas a encontrar algún tipo de solución, pero va a ser condicionada y vas a caer en la perturbación y en el desgaste. Por eso la literatura y las grandes almas siempre recomiendan el ejercicio de ejercitarnos únicamente en mantenernos en la presencia, o sea, conscientes de Krishna, conscientes del Señor. Primero aquí está como Paramatma, ahí está, búscalo, mi corazón, la presencia pura. Al principio no tienes que darle imagen, no tienes que darle forma, nada, es sentir la presencia pura. Pero para eso tengo que sentir primero mi presencia pura, mi existencia pura. Más allá de sentir el cuerpo, de sentir la mente, de sentirlo todo, la conciencia sin vestigio de nada más. Todo lo demás queda detrás menos la conciencia pura, libre. Entonces se entiende, se puede comprender al Señor como Paramatma. Entonces acá en el texto hay dos cuestiones, al Señor como Yogeshwara, o sea, Yogeshwara Hari, o sea, Hari, el Señor Supremo, es el dueño de todo poder. Si acaso todavía tienes ansias de algún tipo de poder o algún tipo de logro en tu vida material, aún así, adóralo a Él, no adores a nada más, entrégate a Él. Y el segundo dato importante, Paramatma, el Señor se encuentra allí, justo siempre en el corazón de la entidad viviente. Allí está siempre justo en el alma, allí está Él. Entonces si vas a buscarlo, búscalo allí. No lo busques en ningún otro sitio, porque entonces tu mente te dará proyecciones imaginarias que te harán creer que son Dios y emprenderás un camino equivocado. Por eso hay mucha gente que lleva tanto tiempo tratando de adorar al Señor, pero en un sitio equivocado. Deja atrás todo y tienes que ir allí y tienes que mantenerte allí. La práctica o la sadhana espiritual significa eso. Como yo poco a poco, de manera consciente, voy logrando mantenerme en la conciencia de la presencia, no solo mía como ser, sino del Señor como el Ser Supremo. Y allí empieza la relación, allí empieza. Es un ejercicio constante, al principio es difícil porque la tendencia de la atención es volver a donde ella siempre ha estado, a las cosas que tengo pendientes, los problemas, los no sé qué, los no sé cuántos, los significados, esto es grave, aquello no es grave. Y viene la perturbación de la mente, viene la dualidad. Pero si yo me voy dando cuenta de eso y voy logrando cada día mantener, aunque sea un minuto, mi atención en la presencia de la conciencia pura, de la existencia del Señor, justo allí, entonces voy a ir ganando en fortaleza y va a llegar un momento que me va a ser cada vez más fácil permanecer en ese estado. Después vienen estados progresivos, pero primero tenemos que lograr ese. No se puede llegar directamente al estado donde se perciba al Señor en todo su esplendor espiritual y en sus actividades y participar de ellos si uno primero
No se comprende a sí mismo como el ser, no se experimenta y no experimenta al Señor junto allí como el superser. Aquel que intente violar todos estos pasos e ir directamente a la meta suprema, si lo logra es un logro de fantasía. No se puede lograr realmente. Hay que seguir una serie de niveles escalonados. Es un proceso natural. La planta del bhakti o del amor por Dios o el servicio a Dios nos lleva por un proceso gradual de desarrollo. No se puede tener prisa. Si hay prisa, entonces viene el engaño. A veces usted está apresurado por buscar o conseguir algo y esa misma prisa lo hace víctima de que lo estafen. Porque como usted está apresurado y ansioso, no se da cuenta que le están engañando. Entonces lo mismo pasa cuando usted está apresurado por obtener esa cosa de la meta suprema y yo quiero estar en presencia de esto y de aquello. Entonces usted va a ser estafado. O lo va a estafar su mente, o lo va a estafar su imaginación, o lo va a estafar su creatividad, o por la parte de afuera, o sea, fuera de usted lo van a estafar falsos guías, falsos maestros, falsos líderes espirituales. Entonces, la prisa es enemiga de la espiritualidad. Dedíquese a perfeccionarse en el ejercicio correcto, en la guía correcta. Escuche diariamente sobre el Señor Supremo. Vaya tratando de incluir en su vida aquellos comportamientos poco a poco, progresivamente, que vayan coincidiendo con el Dharma o las actividades que son favorables para el progreso armónico espiritual. Y vaya tratando de alejarse de aquellas actividades que no son favorables. Si tampoco se hace eso, tampoco se puede avanzar. Las personas quieren avanzar en este sentido, pero avanzar sin hacer ningún cambio, sin hacer transformaciones, siguiendo arraigadas a sus viejos pensamientos, deseos, anhelos, sus viejas formas de ver la vida. Bueno, libre albedrío, cada cual hace lo que quiera. Yo simplemente digo y trato de dirigir la reflexión hacia aquello que muestra en literatura como el Srimad Bhagavatam. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y desde su luz nos ayude a que nosotros podamos ir contemplando las cosas con cada vez mayor luminosidad, para que la verdad emerja poco a poco en nuestro corazón y nuestra mente sea combatida con la fuerza del conocimiento verdadero, porque el único que puede ir controlando y sobrepasando y destruyendo la ignorancia en la cual estamos sometidos es el conocimiento verdadero. El Señor asume la forma de conocimiento trascendental verdadero y Él mismo lo va otorgando. Ese conocimiento no se violenta, no se obtiene a la fuerza, se obtiene por entrega. En la medida que yo me entrego con sinceridad a escuchar sobre el Señor, en la medida que yo voy quitando todo mi orgullo y vanidad, en esa misma medida el Señor, complacido con mi actitud, me va permitiendo que comprenda asuntos que van siendo cada vez más profundos. Entonces esa es la cuestión. Y ese es el único medio confiable y real. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,